Fanático presenta Desde la Cabina. Desde la Cabina. Hola, ¿cómo están, amigos? Un gusto estar con ustedes nuevamente aquí en Ecuador TV. También nos pueden escuchar en Radio Pública y, por supuesto, en Facebook Live. La posibilidad para todos los seguidores, oyentes y televidentes de los medios públicos de ver este programa. Fanático desde la cabina. Hoy acá presente, no nos acompaña el señor Joaquín Saavedra. Estamos esperando el acompañamiento de algún compañero en el panel de Quito. Pero lo cierto es que hoy estamos aquí dispuestos para seguir conversando de fútbol, ¿no? Que es la materia que más le atrae al menos al aficionado ecuatoriano. Seguimos con el tema de la selección ecuatoriana. Hoy dio una rueda de prensa el flamante técnico de la selección tricolor, el técnico holandés español Jordi Cruyff. Pero ya tenemos también en el panel de Quito, y le damos la bienvenida antes de seguir con este tema, al señor Jorge Baldión. Hola Elías, ¿cómo te va? Un saludo cordial para ti, un abrazo, como siempre un gusto y un placer acompañarlos a esta hora con la información del mundo de los deportes. Bueno, hoy dio una rueda de prensa Jordi Cruyff en la ciudad de Guayaquil y yo valoro algunas cosas que me parece que para mucha gente pueden ser mínimas, pero se marcó una línea de respeto en muchas cosas, en el criterio que él tiene, por ejemplo, sobre hablar personalmente de uno u otro jugador, lo dejó muy claro. Además de eso, pues el trato con la prensa y todas las maneras en que se van a trabajar. Además de eso, también poniendo énfasis en su forma de trabajo y en lo que pretende para el equipo ecuatoriano. Para muchos puede parecer que vende humo, para muchos puede parecer que es demasiado optimista ante muchas situaciones, pero si el discurso era contrario, en cambio, ¿qué dirían? Que es pesimista, que ya está abriendo el paraguas. Hay que dejarlo trabajar, me parece que es una línea que hay que respetar, la de trabajo. El trabajo dirá si su periodo es positivo o no, el trabajo dirá, y los resultados, claro, podrían abrir un paréntesis en el sentido de pensar si su presencia fue positiva o negativa en el fútbol ecuatoriano. Recordemos que se ha presentado un proyecto en donde se habla de un trabajo hasta 2030. No sé si será de la mano del mismo Jordi Cruyff, pero por lo menos hay que pretender que ese proyecto pueda cristalizarse y que en 10 años podamos tener un resultado. Yo mantengo lo que dije, Elías, para 2022 es un sueño el poder estar en el Mundial. Es un sueño por todas las cosas que han pasado. Si se llega a dar, en buena hora. Si no se llega a dar, no nos asustemos. Hoy las condiciones en el fútbol ecuatoriano no están dadas para poder pensar en favoritismos y en pelear inclusive con selecciones muy bien conformadas y con buenas generaciones de futbolistas que en este momento existen en Sudamérica. Ahora, justamente como decías, Jorge, vamos a ver si llegamos con Jordi Cruyff al 2030. Y mientras hablabas iba haciendo yo un retroceso del cassette. Y recordé que el último entrenador que estuvo 2 procesos eliminatorios seguidos, completos, fue Dusan, ¿no? Porque después de Dusan vino Maturana, solo estuvo en el proceso para Francia 98, después vino Bolillo y solo estuvo en el proceso para Corea y Japón 2002, comenzó el proceso para Alemania 2006, pero no lo terminó Suárez. Suárez no terminó el proceso rumbo a Sudáfrica 2010, de ahí vino Bisuete. Para 2014 estuvo Rueda y terminó con el Mundial. Para 2018 estuvo Quinteros y terminó 2 fechas antes de que terminan las eliminatorias. Es decir, el último técnico que sí dirigió, o sea, se le respetó el proceso, pese a que no clasificamos al Mundial, fue Dusan. Entonces, habría que ver qué va a pasar con Jordi en el caso de que también los resultados tendrán mucho que ver, si Ecuador clasifica o no clasifica al Mundial. Pese a que en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, como le dije el otro día, se cree que la selección no está como candidata para clasificar al Mundial, pero igual se va a competir. Sin lugar a dudas, ¿no? En el caso de Dusan, por ejemplo, cuando él llegó, se había salido de una Copa América poco
exitosa con Luis Grimaldi, con polémicas internas, inclusive sobre todo en el arco, con Carlos Luis Morales y Héctor Lautaro Chiriboga. Luego de eso se contrata a Dusan Drašković y él dirige en una Copa América en donde Ecuador ya muestra una mejoría, en el 89 ganándole a Uruguay, empatando con Bolivia y cayendo ante Chile. Y empatando también con Argentina, ¿no?, que era el campeón mundial vigente en ese momento del mundo. Luego de eso viene el proceso de 1990 del Mundial. En ese proceso Ecuador no tuvo un buen rendimiento ante Colombia, perdió injustamente en Asunción ante Paraguay y le ganó bien a Paraguay acá. Y claro, luego vino otra Copa América y luego vino otra Copa América más, ¿no?, con un resultado histórico en el 4º lugar para el fútbol ecuatoriano. Y se pensaba que la eliminatoria rumbo a Estados Unidos 94 sería el punto culminante de este proceso de Dusan Drašković, cosa que no se dio, inclusive con 3 jornadas de anticipación Ecuador se quedó ya sin posibilidades de poder pelear. Y ahí se cortó el contrato con Dusan Drašković. Ahora, si estamos claros, Elías, de que para Qatar 2022 no somos favoritos para clasificar, si estamos claros en que esto tiene que sufrir un proceso de ordenamiento y de poner la casa en orden y de volver a identificar al futbolista ecuatoriano con su selección, ¿por qué tiene que ser el parámetro estas eliminatorias para una potencial continuidad de Jordi Cruyff? Me parece a mí que bajo ese aspecto se debería respetar, ¿no? Vienen 2 años de eliminatorias, lo más seguro, lo posible. Lo que vemos ahora es que Ecuador no clasifique al Mundial. Bueno, dejarle que trabaje con miras a lo que se viene. Viene una Copa América en Ecuador, viene un proceso eliminatorio rumbo al Mundial de 2026 y es ahí donde se podrían cosechar ya algunos frutos, pensando también que no siempre los técnicos tienen la suerte de encontrarse con una generación importante de futbolistas, pero ahora Ecuador ha generado una generación de 20, 21, 22 años quienes van a estar en el preolímpico muy interesante y que quizás 4 años después nos pueden entregar otro tipo de resultados y nos pueden poner, como decían en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, a competir ya y a pelear posiciones estelares dentro de los torneos mundiales. Ahora, a mí me parece importante y me gustaría que suceda, como no se da desde la época del mismo Dusan, en que Dusan fue no solo buscando y generando y encontrando jugadores, sino que fue formando entrenadores de fútbol. De ahí, esos entrenadores de fútbol llegaron uno que otro a la selección ecuatoriana, no duraron mucho, estuvo Torres Garcés poquísimo tiempo, Polo Carrera poquísimo tiempo, Sevilla la Copa América de Paraguay 1999, pero al menos ya las selecciones se fueron nutriendo en la sub-23, en la sub-20, fueron asistentes técnicos de Dusan, algunos fueron asistentes técnicos de Bolillo por momentos. Entonces sería importante que se aproveche la presencia de Jordi Cruyff para generar entrenadores y de la misma línea europea, con su misma metodología, con el tema de la posesión de pelota, que se les brinde o se les comparta, que aprendan la filosofía de Johan Cruyff. Y en el caso de que Jordi Cruyff no continúe por un motivo que no sea el resultado, sino porque se cansó, porque cree que cumplió un ciclo, porque cree que hizo un buen trabajo, pero que ya tenía que seguir otro profesional, sería ideal que cuando él ya no siga acá, pueda retomar la selección ecuatoriana de fútbol un entrenador que tenga la misma línea, pero que sea de acá. Por el momento es difícil. Yo lo manifesté en el conversatorio con el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Tenemos un instituto, pero que no es tan bueno como la gente cree. Estamos generando entrenadores de fútbol, se les va a dar oportunidades con el nuevo proyecto, pero ¿cuál es la capacidad de esos entrenadores de fútbol? ¿Tienen la suficiente o tienen la metodología idónea o están bien preparados para dirigir o para formar a nuestros jugadores? Esa es la gran pregunta que yo hago. Sí, sin lugar a dudas, ¿no? Que esto tiene que irse profesionalizando, lo hablábamos el otro día. Este proyecto que se entrega, este plan estratégico de trabajo que entrega la Federación Ecuatoriana de Fútbol, tiene como uno de los puntos ese, ¿no? Formar entrenadores y darles la categoría de entrenadores profesionales con el afán y el objetivo de que en algún momento podamos tener técnicos para selección y técnicos de exportación. Ese ha sido un rubro bastante limitado en el fútbol ecuatoriano. ¿Qué técnicos ecuatorianos han dirigido afuera? Alfredo Encalada, Octavio Zambrano, Carlos Sevilla, y la lista no es muy larga, ¿no? Realmente. Bisuete. Sixto Bisuete.
Pero poco tiempo, ¿no? Muy poco tiempo, con resultados que, a excepción de Octavio Zambrano y Alfredo Encalada, que consiguieron cosas importantes en los países donde dirigieron, el resto no tuvo trascendencia y estuvo muy poco tiempo realmente en esas ligas, ¿no? Mira lo que le pasó a Carlos Sevilla dirigiendo a Cienciano del Cusco. Esperaron que se acabe un torneo amistoso y le dijeron, bueno, y una participación internacional, y le dijeron, profesor, muchas gracias. Esto no se puede manejar de esta manera. El entrenador ecuatoriano entonces debe estar preparado para otro tipo de situaciones. Acá nos cansamos de hablar y de pedir para el seleccionador, para el técnico ecuatoriano, la selección, decimos que ya debería estar uno al mando, pero los entrenadores ecuatorianos deben dar un salto de calidad también en este sentido, en su preparación y en demostrar sus condiciones. Es cierto, acá en el país se prefiere al estratega extranjero, eso es algo que ha pasado por historia, pero en algún momento pasaba lo mismo en Colombia, por ejemplo. Y hoy vemos una gran cantidad de técnicos colombianos dirigiendo en su país y en el mundo. Y esto debe ser el norte que debe seguir la federación en el plano que tú bien traes a colación, Elías. Así es, y hay que ser prudentes en el caso específico de Jordi Cruyff. Yo creo que hoy habló bien, como tú dices también. No se puede ahondar mucho en conceptos. Él ha estado 3 días nada más acá. Comenzar a cuestionar sus frases me parece muy apresurado. Como tú dices, yo estuve en las presentaciones de Luis Fernando Suárez en la Federación Ecuatoriana de Fútbol y también en la presentación de de Reinaldo Rueda. También seguí de cerca la presentación de Gustavo Quinteros y todos coincidieron en algo. Señalaron que Ecuador no estaba en condiciones de hacer una buena Copa América, que ese no era el objetivo. Y yo siempre decía, los técnicos, ¿por qué dicen que el objetivo no es la Copa América? Incluso Bolillo lo señaló nuevamente hace poco cuando dirigió la Copa América de Brasil. Mucha gente creía que abría el paraguas, pero yo creo que cuando los entrenadores llegan a Ecuador y ven que no hay una buena base o ven que no está bien manejado el fútbol, la estructura, realmente eso es lo que les permite hacer una lectura apresurada y decir, no estamos para competir. Realmente abren el paraguas, pero porque saben la realidad. Y dicen, si me sale el resultado, si competimos bien, si ganamos, si llegamos a una buena instancia, bueno, la gente se irá sorprendiendo. Pero si yo le vendo a la gente que vamos a ser semifinalistas o podemos pelear por el título, cuando no se dé ese objetivo, se lo denominará como vendehumo, un término, una frase que se utiliza mucho en Argentina y que ha sido traída para acá. Entonces, creo que Jordi Cruyff fue muy cauto, dijo una realidad que la hemos escuchado de muchos entrenadores o de futbolistas extranjeros que han llegado acá. El ecuatoriano es rápido, el ecuatoriano es fuerte, el ecuatoriano tiene mucho músculo, pero le falta un poco de técnica, hay que saberlo manejar, le falta mentalidad, hay que trabajarlo psicológicamente. Es algo que ya nos lo vienen diciendo hace 15, 20 años, no es algo nuevo, pero que se lo sigue manifestando porque sigue siendo esa nuestra realidad, Jorge. Desde todo punto de vista, y es porque no hay la evolución en el futbolista ecuatoriano que muchos piensan. Y esto se da fruto de muchos factores, ¿no? Factores de formación, factores inclusive de cómo llegan a ser formados, situaciones de alto riesgo en algunos casos, desnutrición, pobreza extrema, bueno, problemas sociales muy graves. Luego de eso, jugadores dispuestos a lo que sea para poder cambiar la vida. Luego de eso, jugadores que no tienen la suficiente preparación dentro de sus propios equipos para poder asumir una realidad nueva que se les viene, poco profesionalismo. Mucha gente se pregunta por qué el futbolista ecuatoriano no triunfa en Europa. Han sido pocos los casos de jugadores que han triunfado en Europa, precisamente porque allá el fútbol se lo maneja de una forma mucho más profesional. Y al ser mucho más profesional, al ecuatoriano le cuesta. Al ecuatoriano le cuesta quitarse la gorra, los audífonos, le cuesta asistir a una rueda de prensa, le cuesta ponerse un terno de presentación para llegar al estadio, le cuesta no salir en las noches, le cuesta después del entrenamiento ir a hacer gimnasio. Es decir, todo este tipo de situaciones también van a cambiar. La comida, ¿no? El tema de la comida es fundamental. Acá han venido muchos futbolistas ecuatorianos y le hemos preguntado, ¿no? ¿Por qué no se adaptó? Lo que pasa, dice, es que extrañaba la menestra, el arroz con menestra, dice, ¿no? Los mariscos, es que allá no había, ¿no? Ese tipo de cosas precisamente hacen que el futbolista ecuatoriano no sea tan bien visto como lo son otros jugadores. Por ejemplo, los venezolanos.
los venezolanos tienen más jugadores que los ecuatorianos en Europa. Es precisamente porque tienen una mejor capacidad de adaptación a un nuevo medio como el europeo y a la disciplina que se requiere allá. Entonces, también esa mentalidad tiene que cambiar. No solamente, y en este sentido tenemos que educarnos nosotros como periodistas y los aficionados de la misma manera a través de nosotros, ¿no? No se trata solamente del dirigente, no se trata solamente del entrenador, no se trata solamente del jugador. Esto tiene que ser un todo y la evolución tiene que ser de todos absolutamente. El dirigente también en el fútbol ecuatoriano tiene que cambiar esa idea, ese discurso que, como tú bien traías a colación, los técnicos lo tomaban porque escuchaban de los dirigentes, pues. Los dirigentes decían, no, la Copa América no es importante, es una preparación para las eliminatorias. Y con ese discurso 20 años, Elías. Así es, definitivamente. Yo digo, en el fútbol una cosa es ser disciplinado y otra cosa es, aparte de ser disciplinado, cuidarse como Cristiano Ronaldo, por ejemplo. Porque hay el jugador que es farrero, hay el jugador que es farrero y bebe alcohol, el jugador que también consumió o consume drogas, pero también hay el jugador que no hace nada de eso, que no descansa las horas que se necesitan. Entonces eso termina trayendo problemas o consecuencias. Mira, Jorge, tú que tuviste la posibilidad de seguir algunas entrevistas que hicimos en Fanático, en el impreso, la mayoría o casi todos los futbolistas coincidían en que no habían tenido una mejor carrera por el tema de la mala noche, por el tema del alcohol, por el tema de las drogas, por el tema de no cuidarse. Y hubo por ahí un jugador, un volante, que pasó por los mejores equipos del Ecuador. Yo le digo, ¿por qué a los 27 años tú ya caminabas en la cancha? Y me dijo, es verdad, yo no me cuidé de joven. Y dice, yo bebía en reuniones familiares, no era farrero. No era de irme a discotecas, por eso nunca se lo vio en problemas de esa índole. Decíamos, es tranquilo, no sale en la prensa rosa como se maneja ahora. O sea, lo que pasa es que yo bebía en fiestas familiares. Yo le digo, pero no el día antes del partido. Sí, el día antes del partido. Entonces ahora me arrepiento, he aprendido, pero lo cierto es que aprende cuando ya tiene 35, 36 años. Obviamente, ahora por ejemplo, él es entrenador de fútbol y ahora ya le comparte a los muchachos qué es lo que no se debe hacer. Efectivamente es así. Bueno. Solo es el caso de él, es el caso de muchos. En ese sentido, hay otros países que evolucionaron antes que nosotros, 5 o 10 años. Por ejemplo, Colombia contaba Leonel Álvarez, que le decía, compartía siempre habitación con Freddy Rincón, y Freddy Rincón se quedaba hablando por teléfono hasta la 1, 2 de la mañana, y decía, ya Freddy, cuelgue ese teléfono, mañana tenemos que jugar. Usted sigue conversando y se no va a dormir bien. Entonces, no estamos hablando de alcohol. No estamos hablando incluso de alimentarse mal. Pues estamos hablando de un jugador que se acostaba o dormía a las 3 de la mañana, tenía que levantarse a las 7 de la mañana para el desayuno y solo había dormido 4 horas. Y el cuerpo eso lo siente y eso uno lo ve en el campo de juego y dice, ¿qué le pasó? Que hoy no estuvo bien. Entonces es eso, la falta de descanso. Y creo que lo bueno es que ahora también hay modelos a seguir. Por ejemplo, Cristiano Ronaldo. Medio mundo habla de Cristiano Ronaldo y lo que hace. Como dice Valdano, se intenta imitar cómo viste, se intenta imitar el peinado, pero no se intenta imitar lo que él hace. No hacer ejercicio en su casa, él come solo pollo y ensaladas, no bebe alcohol, no come chocolates. Es decir, tiene una preparación para ser el mejor futbolista posible y a los 35 años estamos hablando de que sigue siendo el mejor del mundo junto a Messi. Sin lugar a dudas, ¿no? Ese es un gran ejemplo y lo que dices es muy cierto. Mira, la gente se sorprende cada vez que viene una nueva información y dice Kazuyoshi Miura volvió a firmar un contrato. Tiene 53 años, es el jugador activo de mayor edad en el mundo y es uno de los de mayor edad en la historia, ¿no? Solamente superado por ahí por un par de ingleses que jugaron en la década de los 50 y los 60, donde el fútbol tenía o requería otro tipo de preparación. Pero hoy, ante el tema físico que se impone, ver a un hombre de 53 años haciendo goles y compitiendo en un equipo profesional es algo que hay que tomar en cuenta. Mira que hay jugadores que antes, a los 35, 36 años, planeaban ya su retiro. Si tú le preguntas a Messi y a Cristiano Ronaldo hoy, solamente si se aburren, ¿no?
porque físicamente Sí. están aptos, están preparados para alargar su carrera, y tú ves que esto va caminando, ¿no? Y que hoy, por ejemplo, el futbolista ya no se va a retirar a los 36 años, el futbolista va a alargar su carrera hasta los 40, pero el que se cuida, pues, porque el que no se cuida a los 30 años está ya pidiendo tablas como los toros más o menos, ¿no? Y eso se nota en la cancha, hoy sobre todo. Esto es más o menos, Elías, tú que eres jugador de fútbol, como cuando llevas a tus amigos de 35 a 40 años a jugar y te toca y te ponen al frente a muchachos de 20 años. Así de simple, ¿no? Tú puedes tener la mejor técnica, tú puedes ser un ex gran jugador, tú puedes tener todo lo que requiere para plantarse en una cancha, pero hay 15 años de diferencia con los jugadores que están al frente, y ellos están en cambio con el físico ahí a flor de piel, quieren comerse el mundo, tienen ganas, ¿no? Entonces se marca una diferencia total, y eso es lo que pasa entre los jugadores que se cuidan y los que no se cuidan. Así es, Jorge. Mire, en el campeonato exalumnos del Cristóbal, ¿no? el colegio, un colegio tradicional de Guayaquil donde tuve la posibilidad de estudiar, ya se marcan diferencias. Claro. Si usted tiene 4 años menos que otro jugador, ya las diferencias son notables. Y la única forma de equiparar es cuidándose. Si usted no se cuida en el momento de jugar, sobre todo si hay sol, eso es realmente difícil. Entonces, incluso a ese nivel, ¿no? A un nivel casi amateur, la gente sabe que tiene que cuidarse, que no puede comer 1 o 2 horas antes de un partido. ¿Sabes que un amigo mío, que ha sido entrenador acá, es un entrenador extranjero, tuvo la posibilidad de estar en las inferiores de algunos clubes importantes de acá, me cuenta que cuando iba con su equipo a disputar un partido del Interbarrial, llegaban los padres al vuelo con los niños, faltaban 10 o 15 minutos para comenzar el partido, y el niño iba comiendo encebollado con un pan antes de pisar la cancha, 15 minutos antes. Claro, imagínate. Mi amigo le decía, no puede ser posible que ustedes lo hagan comer encebollado al niño y ya vamos a jugar. No, profesor, si esto es yuca, esto le hace bien al niño, lo hace fuerte. Sí, pero no 15 minutos antes. Claro. Él va a jugar con ese alimento en la barriga. Y aunque parezca mentira, muchísima gente hace eso. Es increíble, incluso en el fútbol profesional, jugadores que comen con mucho tiempo, con muy poco tiempo de anticipación, porque son equipos que no concentran a sus equipos, que no se concentran a sus jugadores, perdón. Entonces, falta 1 hora para el partido, llega el jugador y dice, ¿qué le pasó? Y resulta que recién comió hace 1 hora. Y lo mínimo son 2 horas. Entonces, realmente nuestro fútbol hay que profesionalizarlo, totalmente, hay que mejorarlo. Estamos hablando de Jordi Cruyff, estamos hablando de la selección ecuatoriana de fútbol, pero eso se tiene que replicar en la Serie A, se tiene que replicar en la Serie B, en la segunda categoría, en los equipos infantiles, en los equipos juveniles, que eso se vaya viralizando como se hace ahora en las redes sociales. Si ese mensaje va llegando, se va desarrollando, nosotros en 5, 10, 15 o 20 años vamos a estar hablando de otras situaciones en el deporte internacional. Totalmente de acuerdo, basta ya de esos jugadores de experiencia que llegaban, ¿no? 30 minutos antes del partido y oliendo medio raro a querer ponerse ahí a la orden del técnico, ¿no? El año pasado en el fútbol femenino, vea, la capitana de un equipo 5 minutos antes y el técnico le dice, ten la bondad, anda a sentarte, no juegas. Armó ahí un pequeño sindicato con sus amigas, ¿no? ¿Qué tal? Estas prácticas tienen que acabarse. En las divisiones formativas tienen que dirigir personas que estén preparadas para dirigir a muchachos. Acá no es cuestión de, es que es exfutbolista, hay que darle nomás del equipo. Sí, bien sí sabe. No, señores, para dirigir muchachos de 10, 11 años se necesitan otro tipo de condiciones. Se necesita saber, ¿no? Alguna vez, por ejemplo, yo vi a muchachos de 9, 10 años metiendo test de Cooper, imagínate, Elías, lo que es eso, metiendo test de Cooper a un niño de 9, 10 años, ¿no? Es una cosa, pero que realmente uno no entiende. Ver a gente que no entiende el desarrollo del muchacho, ¿no? 12, 13, 14 años en pleno desarrollo y hace trabajos inadecuados, frustrando en muchas veces, por ejemplo, cuando se hacen trabajos que no corresponden. Tú puedes frustrar crecimiento, tú puedes frustrar desarrollo de masa muscular, tú puedes ir en contra de técnica en función de tu cuerpo, es decir, queda un jugador totalmente inutilizado. Hay tantos factores que pueden
darse en este tipo de situaciones cuando no se conoce del entrenamiento. En divisiones formativas también los padres de familia tienen que jugar otro papel, ¿no? Van los padres de familia, quieren poner alineaciones, el que más grita, por ahí son algunos 3 o 4 afuera, son técnicos también, el técnico dice una cosa y el papá le dice otra cosa, o sea, todo eso hay que profesionalizar, pero esto viene de la mano de permitir que exista el trabajo, de permitir que comience a desarrollarse el mismo. No podemos ser críticos de un papel, no podemos ser críticos de una declaración. Tenemos que observar cómo va el trabajo e ir evolucionando con la gente de la federación. Yo digo, Elías, la gente de la federación hoy tiene margen de error 0. Y eso los debe llevar a minimizar los problemas y los errores. Yo, por lo menos, tengo la esperanza de que vienen tiempos mejores para el fútbol ecuatoriano. Más allá de los resultados de la selección absoluta, en la organización que tendrá nuestro balompié. Para mí, más allá del nombre de Jordi Cruyff, es un paso que se debió dar hace mucho tiempo. Antes no se lo daba porque estaba el cacique, después estuvo el patrón, entonces claro, manejaban como una hacienda, pues, ¿no? Manejaban como su chacra esto. No, señores, ahora un grupo dirigencial maneja con un director deportivo, con un gerente, con un entrenador, con los entrenadores para las distintas categorías, gente que está preparada y especializada. Y eso a mí me invita, nuevamente te digo, a pensar en que vienen momentos de organización, por lo menos para el fútbol ecuatoriano. Sabe que en el fútbol es un todo, no solo es el tema deportivo, como lo vienes diciendo. En la época de Rijkaard, del Barcelona de España, Rijkaard logra levantar al equipo, termina siendo campeón, pero el siguiente año el equipo se cae, ¿no? Y dice, ¿qué pasó con Rijkaard? Si era tan buen técnico, formó un mega equipo con el que ganó incluso la Champions 2006. Y resulta que en esa época se divorciaron 17 jugadores. Cuando digo se divorciaron, algunos estaban solo, era la novia, otros estaban casados, pero 17 jugadores rompieron con sus parejas. Resulta que Rafa Márquez viajaba todos los días, como tenía su novia en Madrid, viajaba todos los días en avión privado de Barcelona a Madrid para visitar a su novia. El mismo día, después del entrenamiento, viajaba a Madrid. Y al siguiente día, muy temprano, viajaba para estar en el entrenamiento del Barcelona. Y otros jugadores no cumplieron con muchos reglamentos, alargaban la noche, y como su vida era tan desordenada, terminaron abriéndose sus parejas. Entonces, cuando viene Pep, analiza todo eso, y ahí es que dice, a ver, este jugador es muy bueno, y este acá también, pero me van a romper el grupo. Incluso hay la anécdota de que Messi se estaba juntando mucho con Ronaldinho, con Thiago Motta, con Deco, que les gustaba la noche, y Messi también iba por ahí y tuvo una discusión con el padre, porque el padre le dijo, no, ese no es tu camino. Messi le dijo, pero ellos son los mejores del Barcelona, y si ellos son los mejores y hacen esto, quiere decir que está bien. Si no, no fueran los mejores. Dijo, no, ese camino está mal. La carrera de ellos va a durar poco, pero si tú vas por acá, tu carrera puede ser muy larga. Messi cambió el timón, tal vez no le hizo caso al padre, como sucede con muchos de nosotros, pero sí cuando llegó Pep. Pep llegó, puso la casa en orden y se comenzaron a ganar muchos más títulos. Entonces, es cierto, en la selección ecuatoriana de fútbol se manejaron por muchísimos años, como venían arrastrando viejas costumbres, entraba un jugador y le decía, las cosas son así, y cuando ese jugador ya estaba para retirarse, venía uno nuevo y le decía, las cosas son así. Entonces, se seguía con esa forma de manifestarse a la interna de la selección y todo termina haciendo daño. Es increíble cómo se partían los grupos, como dije en una programación anterior, por un tema de los premios económicos, cuando jugar en la selección debería ser para nosotros un orgullo. Estoy seguro que mucha gente que no llegó a ser profesional, y el tema creo que por ahí hay un pequeño inconveniente, que cuando se llega a ser profesional ya a uno le salen los signos de dólar en los ojos. Entonces, uno comienza a pensar en el dinero y dice, no, los premios. Cuando jugar en la selección debe ser lo mejor. Dijo el otro día Nelson Tapia, el ex arquero de Chile, mundialista en Francia 98, que fue asistente técnico, preparador de arqueros con Guillermo Almada y con Leonardo Ramos en Barcelona. Ahora es técnico de Guayaquil Sport en la segunda categoría. Dijo, de 1000 jugadores que arrancan en infantiles, el profesionalismo llega a uno. Solo uno. Y de ese uno es más improbable que probable que ese uno llegue a la selección. Entonces, llegar a la selección
es un tema tan exclusivo para los habitantes de un país que uno debe sentirlo con orgullo, disfrutarlo y saber manejarlo. Pero resulta que uno llega a la selección y lo primero que hace es pelear por los premios económicos, por salir, por hacerse ver, se le sube el ego y no se disfruta el hecho de vestir una camiseta que pocos pueden hacer. Definitivamente lo que tú cuentas es cierto. Hace poco tuve la oportunidad de estar en una charla del director de las divisiones formativas de Independiente del Valle. Y él hablaba a los padres de familia de una escuela de fútbol. Y les decía, de aquí es muy poco probable que uno de sus hijos llegue a jugar al fútbol profesional. Es muy poco probable. Tiene que ser un jugador de muy buenas condiciones y reunir las características que pedía él, ¿no? Pero lo que nosotros vamos a hacer es formar a sus hijos para la vida. Y es cierto, el deporte tiene que ser motivo de formación para los muchachos, para los jóvenes, para saber asumir todo lo que se viene más adelante. Yo digo, Elías, y no sé si te ha pasado, yo le agradezco a la vida el poder haber sido formado a través del deporte por mis padres, porque eso ha ayudado mucho a poder salir adelante, a asumir retos, a saber ganar y perder, a saber determinar un trabajo en equipo. O sea, todo ese tipo de factores que el deporte te va brindando, ¿no? Y esto, sin lugar a dudas, que es uno de los valores que se debe fomentar en el fútbol ecuatoriano, porque lo que tú dices también es cierto. Llegar a la selección se ha hecho en el último tiempo muy fácil en el Ecuador. Muy fácil. Han llegado un poco de jugadores que en condiciones normales no deberían pisar la casa de la selección, pues, ¿no? Pero han llegado a jugar a la selección. Y claro, ahí piensas en ti. Y dices, bueno, me ponen en este partido, voy a demostrar mis condiciones. Y además de eso ya con esto estoy bien. Mira que hay jugadores que se han valido de la selección con un par de convocatorias para poder, por ejemplo, ser transferidos a otros lugares en donde la exigencia, mira cómo trabaja Europa, ¿no? En la Liga Premier de Inglaterra, para tú poder llegar como extranjero a esa liga, tienes que haber jugado en la selección de tu país. Tienes que haber jugado en la selección de tu país. No llegas por simpático, tienes que haber estado en la selección de tu país. Mira que en Inglaterra le dan tanto valor a eso, que es importante que nosotros también comencemos a darle un valor distinto acá en nuestro país al hecho de vestir esa camiseta. Esa camiseta tiene que ser defendida con honor, ¿sí? Con trabajo digno, tiene que ser defendida con profesionalismo. Nada más. Después del fútbol te entrega resultados. Te entrega a ganar, empatar o perder. Así es el deporte. Pero que no se pueda discutir la entrega, que no se pueda discutir tu profesionalismo, que queden de lado, como decías tú, el tema de los premios, de los patacones, del jugo de naranja. Esas son tonterías, porque finalmente el jugador de fútbol, ¿dónde hace dinero? En su equipo, pues. En su equipo hace dinero, ahí tiene su salario, ahí tiene sus premios, ahí tiene su prima, ahí tiene sus transferencias, su porcentaje cuando le toca partir a otro equipo. Pero la selección debe ser motivo de orgullo, y sí, si cae alguito, pues en buena hora, pero debe ser una de las materias en las que uno piense ya después, cuando se consiguieron los resultados. Claro, por eso muchos entrenadores reconocidos a nivel mundial pregonan mucho el espíritu amateur del fútbol. ¿Y qué es el espíritu amateur? A veces nos olvidamos, ¿no? Como dicen, el sentido común es el menos común de los sentidos. Resulta que cuando nosotros hemos jugado fútbol, los que hemos tenido la posibilidad, que no somos pocos en el Ecuador, que es el deporte que más nos gusta, cuando comenzamos a jugar de niños, nos raspamos, nos ensuciamos, nos caemos, llueve, hace sol, jugamos 3, 4, 5 horas y nadie nos tiene que incentivar, nadie nos tiene que motivar para que nosotros hagamos eso. Obviamente cuando viene un campeonato y viene un padre de familia y dice, hay estos uniformes, uno se siente contento, pero no más allá de eso. Y cuando uno es joven es lo mismo. Incluso a la edad que tenemos, los que seguimos practicando fútbol, a nosotros no nos pagan, nosotros pagamos por jugar y nos encanta dar un dinero por aportar para la cuota, para la inscripción, para el uniforme, y nos encanta ir a divertirnos. Y obviamente, como tú dices, quien se fue criando, quien se fue madurando con una formación deportiva tiene otra visión. Por eso creo que el que realiza esa carrera o esa mini carrera entiende y aprende a ver el fútbol, aprende a entender un poco mejor las cosas. No maneja tanto las emociones del resultado. Incluso uno sabe que cuando va a jugar un partido ahora, si pierde, ya está,
Porque primero que nada, el fútbol es un juego. Todos queremos ganar, como cuando jugamos Monopolio también o cuando jugamos 40, todos queremos ganar. Pero si nos toca perder, no debemos caer en la violencia, ¿no? No debemos caer en la enemistad con el rival. Y eso me gusta mucho del fútbol, cómo ha ido cambiando en el tema de la innovación, en el tema de la actualidad, incluso ha llegado al Ecuador, que ya no hay tanto las riñas de antes. Yo recuerdo en la década de los 90, incluso de los 2000, esas guerras campales que había en el fútbol uruguayo sobre todo, en ciertos partidos del fútbol brasileño, cuando perdía un equipo argentino, un equipo uruguayo con un equipo ecuatoriano, decían qué malos perdedores son. Eso ha cambiado muchísimo y eso también ha hecho que el futbolista crezca, que también se prepare, que sea prácticamente un entrenador dentro de la cancha, y eso es lo que nosotros queremos ver en el fútbol ecuatoriano. Por eso aplaudimos que estén llegando buenos entrenadores. Yo creo que la pauta la fue poniendo Liga, después vino Emelec, le siguió un poco Barcelona, le siguió Independiente. Tenían entrenadores que no estaban lo suficientemente capacitados para hacerse cargo, ni siquiera un equipo grande, de equipos chicos, de equipos medianos y de los equipos grandes ni se digan. Entrenadores que uno decía, cuando iba a los entrenamientos y veía las prácticas, decía, esto como entrenador lo podría hacer yo, es algo tan básico, pasarse la pelota y rematar al arco. Hasta que llegó Pellegrini, se puso una exigencia mucho más alta en Liga, trajo a Fossati, entonces Emelec trajo a Sampaoli y Barcelona apuntó a Subeldía y apuntó a Almada, y vino Independiente del Valle y trajo a Repeto, trajo a Rescalvo, trajo a Ramírez, y eso también nos ha permitido ir creciendo, ¿no? El hecho de tener buenos entrenadores. En el caso de Ramírez, ni siquiera apuntaba a ser técnico del primer equipo, sino que quería trabajar abajo. Y para complementar lo que tú dijiste del tema de las inferiores, es más peligroso cuando tú tienes malos entrenadores, malos formadores en infantiles y en juveniles. Porque como técnico de un equipo mayor, tú le dices al equipo jueguen, que hoy sea su día, que les quiero ver entrega, presión. Pero al niño tú lo tienes que formar y tienes que formarlo bien, mental y físicamente. No puedes dañarle los... Rubén Rossi, que es la mano derecha de César Luis Menotti, si tú quieres formar al niño para competir cuando es demasiado en edades tempranas, y tú dices, no, hay que jugar así, hay que ganar, hay que chocar, hay que botar la pelota y hay que entrenar así, que el 4-4-2, resulta que ese niño, cuando tiene 12, 13, 14 años, dice él, ya es un veterano de 1000 batallas y se cansó del fútbol. Dice el papá, me cansé. ¿Por qué? Tanto competir, que quieren que gane, quieren que choque, quieren que bote la pelota, que quieren que discuta, que me barra, que dañe al rival. O si vamos ganando 4-0, el técnico te pide que ganemos 7-0 y ves como el niño rival llora por perder por goleada. Entonces ese niño es prácticamente a los 14, 15, 16 años un niño que cuelga los botines como lo hace un futbolista profesional. Sí, definitivamente es así. Hay mucha tela que cortar en esto, ¿no? Yo veía a algunos entrenadores en profesional y en divisiones formativas de Elías, debe haberte pasado, ¿no? Lo único que sabían decir era salimos o repliegue o bascule, ¿no? Y el resto, nada, ni un solo aporte, ni un solo trabajo táctico. Lanzaban una pelota y a la buena de Dios del entrenamiento. Sin un conocimiento de preparación física, por ejemplo, ¿no? Sin un conocimiento de fisiología, de anatomía de los muchachos, sin un conocimiento de psicología, en una edad de formación en donde, por ejemplo, tú puedes llegar mal a un entrenamiento porque te portaste mal en la escuela y llamaron a tus padres, por ejemplo, y tú estás preocupado, o no hiciste un deber, o te quedaste a un supletorio, o terminaste con tu enamorada, ¿no? Pero no, o sea, no había esa formación del entrenador de entender que el muchacho es una persona que tiene sus inconvenientes, que tiene sus luchas a pesar de su corta edad. Y claro, la exigencia era igual. Hoy eso se ha cambiado. Tú decías y hablabas del instituto de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y hoy se están formando profesionales. Se trata de minimizar el error. Hay que aportarle más a ese instituto. Hay que darle un salto de calidad a ese instituto. Estamos totalmente de acuerdo.
pero con lo que hoy tenemos, vemos ya un grupo de profesionales que salen con un conocimiento, que salen con un aporte distinto ya para lo que había antes, ¿no? Antes, vea, el padre de familia espontáneo por ahí, vea, de dirigiendo la práctica, ¿no? Yo me hago cargo del equipo, decían. Claro, y se daba ese tema. Imagínense una persona sin un conocimiento más que el que mira por televisión, haciendo las veces de formador de jugadores. Era bastante difícil entender sobre este particular. Así es, hay que cuestionar, pero también aportar. Hay que pedir para que se mejoren las cosas. Por ejemplo, el Instituto de la Federación Ecuatoriana de Fútbol de Guayaquil, porque también hay en Quito, salió Vanessa Arauz. Pero Vanessa Arauz salió del instituto y no se quedó con eso, sino que se fue al extranjero a seguirse preparando. Es una profesional que se ha preparado también en psicología, porque la mamá es psicóloga. Entonces, ella ha ido progresando, ha seguido haciendo cursos. Justamente tú decías hace unos días el tema del scouting y el análisis de video. Ella hizo esos cursos, se fue a preparar a Estados Unidos también. Entonces ahora resulta que es nuestra representante en el fútbol chileno. Es entrenadora flamante de Colo-Colo, un equipo grande de Chile, uno de los ganadores de la Copa Libertadores en la categoría masculino, y también uno de los grandes equipos de Sudamérica. Así que Vanessa Arauz puede decir la Federación Ecuatoriana de Fútbol Instituto. De aquí salió Vanessa Arauz, y es una entrenadora que nos llevó al Mundial Femenino y que creo que hizo una muy buena participación con la selección, hasta donde da también las limitantes, ¿no? Sí, señor. El año pasado ya se jugó la Superliga, hubo una final que tuvo un lleno total en el estadio Alejandro Serrano Aguilar. Entonces, creo que estamos por buen camino y creo que el hecho de la llegada de Jordi Cruyff como que nos da un aire nuevo, más allá de que sea un técnico que no tiene un largo recorrido, pero creo que la misma formalidad de él, el mismo hecho que lo avale un apellido, que no es poco en el mundo del fútbol, creería que en Europa, si no es el primero, es el segundo apellido, ¿no? De la historia que generó su papá y todo lo que le fue. Jordi Cruyff tiene 4 años y está dominando la pelota, las cascaretas que nosotros decimos acá, y Johan está atrás. Imagínense, tiene prácticamente 46 años Jordi Cruyff, porque los cumple ahora en febrero. ¿De qué estamos hablando? De un tipo que ha vivido del fútbol y para el fútbol durante 42 años subido, más porque creo que al año ya tenía una pelota bajo el brazo. Así que yo creo que conceptos a él no le faltan, entendimiento no le falta, formalidad, equilibrio, estabilidad no le faltan. Y aparte, uno de los datos que yo descubrí indagando sobre él es que le gusta conversar con cada uno de los jugadores. No hay jugador que se le escape. Se sienta él como hacen los sacerdotes en el confesionario cuando uno se ha portado mal y dice, a ver, ¿qué has hecho? ¿Cómo estás? ¿Qué es que no comes? ¿Qué te falta? ¿Cómo estás en tu casa? ¿Cómo estás con tu novia? ¿Cómo estás con tus padres? Y desde ahí se parte en el fútbol. No se parte al revés. No es que dicen, ese jugador es muy bueno, va de titular, después ves que no juega bien y después el partido, ¿te pasa algo? Sí, es que tengo problemas en la casa. Eso es antes. Y cuando se hace bien ese trabajo y le dejas muy poco a la diosa fortuna, los resultados se dan tarde o temprano. Sin lugar a dudas. Elías, un abrazo grande. Ha sido enriquecedor este conversatorio del día de hoy. Mañana seguiremos con más, ya ojalá también con la presencia de Joaquín Saavedra con nosotros en Fanático desde la cabina. Un abrazo, Elías. Así es, un abrazo, un saludo para mi cuñada Natalie Pérez, que me ha pedido durante 2 días que la salude, me he olvidado, y para José Andrés Parada, el esposo de mi concuñado. Un abrazo grande para todos los televidentes. Gracias. Chao, a ustedes, un abrazo grande, que pasen bien. Un abrazo. Fanático presentó Desde la Cabina. Desde la Cabina.